en el caminar cristiano o en el camino del servicio al Señor, ¿ha pensado usted en renunciar, en abandonar, en decir ya no voy más? O tal vez en algún momento nosotros hemos renunciado al llamado del Señor, al servicio a Dios, etcétera. Pero vamos a ver en este hombre unas tremendas cosas, y es nuestro desafío también, es nuestra fuerza. Esta mañana vamos a estar ubicados en el libro del profeta Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Y le pido a Dios que nos hable a todos. Daniel, capítulo número 5. Y vamos a reflexionar en esta mañana en 5 cositas. Este capítulo le quiero compartir. Y lo primero, aunque seguramente ya lo sabemos por lo que les acabé de hablar, pero es bueno recordarlo. En primer lugar, cuidado con la idolatría. Cuidado con la idolatría. Tal vez nosotros ya no acudamos a esas cosas del ocultismo, porque si hay algún cristiano que todavía lee el horóscopo, busca la patica del conejo o algo similar, está mal. Como yo les digo, tiene que tomarse unas pastillas de Ubicatex porque está mal. Nosotros los cristianos dependemos de Jesucristo el Señor y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí hablamos, en este caso, hablar también de algunas cosas que se nos levantan el corazón, hermano, y se convierten en ídolos. A veces idolatramos y le damos el primer lugar a cosas que no son Dios, desplazamos a Dios del primer lugar. Daniel capítulo 5, vamos a leer, ¿están ya allí ubicados, hermanos? Daniel 5 versículo 1 al 4, vamos a leer. Entonces, como siempre, les pido que lea allí con mucha atención. Daniel 5:1 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, o sea que los traguitos ya le habían subido, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Amén. Dejémoslo allí. Lo primero que vemos, o tenemos que ubicarnos históricamente, esta historia sucede por allá en el siglo VI antes de Cristo aproximadamente, y acaba de morir el rey Nabucodonosor. El imperio del momento era Babilonia, y acaba de morir Nabucodonosor. Entonces hereda el trono su hijo Belsasar. Belsasar reina varios años, aunque no se distinguió por ser un reinado largo. Cuando estaba él como rey, decide celebrar un gran banquete, ¿no? Y bebían vino. Y en un momento de alegría, él toma la decisión y le dice a sus siervos: es una necedad, porque el vino hace que perdamos el juicio, el buen juicio. Y cuando yo hablo de vino, no solo me refiero al alcohol como tal, sino también al vino del mundo, o sea, aquellas cosas que poco a poco adormecen al cristiano y pierde el juicio, el discernimiento espiritual. Y en un momento de eso dice: traigan los vasos de oro y los recipientes de oro y de plata que mi padre trajo del templo de Dios de Jerusalén. Tráiganlos para que bebamos nosotros. Y ese fue un acto de profanación. La profanación es desechar, menospreciar, pisotear lo que ha sido consagrado. Entonces ellos tomaron esos vasos, y dice la escritura que bebió él, bebieron sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces eso generó el enojo de Dios. Ustedes ven algo, me pareció muy tremendo eso, que el versículo 4 nos dice que en medio del banquete
Ellos tomaron la decisión, dice el verso 4, alabar a sus dioses, alabar. Algunos de ellos para mí ya estaban ebrios. El rey estaba a punto de caer en ese estado y deciden alabar a Dios en esa condición. Ustedes pueden imaginarse cómo era aquel banquete, no solamente por la abundancia de comida, sino por la abundancia de vino. Y dice que estaban las esposas y las concubinas, así que imagínate el tipo de banquete que era. Pero en el momento en que el rey lo decide, comienzan a alabar a sus dioses. Dice aquí que esos ídolos eran los que en Babilonia eran alabados, siendo el principal de ellos Baal, que en este reino lo llamaban también Bel, y adoraban a sus dioses. Y había una gran variedad, pero note que esos dioses apoyaban o respaldaban sus codicias propias, porque estos dioses o estos ídolos no generaban en ellos pureza o transformación de vida. Por el contrario, esos ídolos pervertían la vida de aquel que les adoraba. Esos ídolos no tenían el poder de transformar sus corazones, más bien los hundían más en su perversión. Y era tal la oscuridad de ellos que no lograban ver que esos ídolos no los dignificaban, sino que más bien denigraban su vida. Imagínate un culto de esa manera, con todo lo que estamos aquí hablando. Sin embargo, así lo hacían. Usted notará en el versículo 4 que se habla de 6 materiales. Sí, observó ese detalle, quiero leerlo de nuevo. Bebieron vino, dice el versículo 4, y alabaron a los dioses de oro 1, plata 2, bronce 3, hierro 4, madera 5 y de piedra 6. Y eso es muy importante, porque el número 6 en la Biblia es el número del hombre. Luego ellos desplazaron a Dios e hicieron su propio culto. Eran dioses y eran ídolos creados por ellos mismos según sus gustos, según sus preferencias. Ellos creaban un ídolo y creaban una historia alrededor y lo diseñaban de manera que el ídolo permitía o mandaba lo que ellos querían. Muchas veces nuestro corazón comete el error de pensar que Dios tiene que hacer ciertas cosas porque nosotros queremos. Dios es Dios y Él es soberano sobre todas las cosas, y nosotros debemos someternos a sus mandamientos. Ahora, es bien tremendo esto, porque ellos adoran a sus dioses y nosotros sabemos, tanto en la cultura presente como en las pasadas, que todos los que adoran a sus ídolos esperan de ellos protección. Una de las cosas que más anhelan es protección, vida, bendición del cielo, y adoran a sus ídolos. Pero resulta que estos no podían dar vida ni podían protegerla, porque resulta que aquella misma noche de ese banquete cayó sobre ellos el ejército de Media, y bajo la dirección del rey Darío, Babilonia fue sometida y destruida esa misma noche. O sea que fue el último banquete, y en aquel banquete hicieron un gran culto de alabanza a sus dioses, los cuales eran muchos de diferentes materiales, pero ninguno los pudo proteger, porque el único Dios verdadero es el creador de los cielos y de la tierra. Y quiero eso que lea conmigo allí en el capítulo 5, Daniel 5, versículo 30. Mire lo que dice el versículo 30 y 31. El verso 30 dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Caldea es la misma Babilonia, rey de los caldeos, y Darío de Media, el rey Medo, Darío de Media, tomó el reino siendo de 62 años. Así que aquella locura de esa noche fue la última en la vida de Belsasar.
Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque recuerdo una ocasión que por petición de su mamá de avanzada edad me decía: pastor, por favor, hable el evangelio a mi hijo. Y le dije: mira, primero oremos, porque esto no es por obligación, por imposición, necesitamos, es una obra del Señor. Un día él aceptó la invitación de la mamá a ir a la iglesia. Fue algunos domingos y yo aprovechaba para hablar con él. Le hice alguna visita y luego quise volver, pero ya en la segunda visita yo noté que él me evitaba. Entonces, y tampoco volvió a la iglesia, de manera que yo dejé el tema quieto. Entonces un hermano me dijo: pastor, fulano no ha vuelto a la iglesia. Le dije: sí, yo he hablado con él, he tratado de que vuelva, pero tú sabes que esto no es por obligación. Me dijo: ¿podemos ir a visitarlo? Claro. Y con otro hermano fue a visitarlo. Y él le dijo: no, pero es que yo ahora no quiero asistir a la iglesia, yo no quiero eso de la Biblia ahora, tal vez más adelante. Como tal vez muchos de nosotros quizás lo pensamos un día. Y recuerdo que una de las últimas oraciones que hicimos por aquel hombre era que él consiguiera un trabajo. Y en efecto consiguió un trabajo. Y estaba trabajando, y ese día quien dirigía le dijo: esta noche necesito que te quedes vigilando la maquinaria en tal lugar. Y él se fue a cuidar eso. Y esa noche lo mataron porque robaron ahí. Y entonces cuando hablábamos de él con un hermano, yo le decía: yo no sé si las varas le dieron tiempo para arrepentirse. Belsasar, esa fue su última noche. Él estaba en un gran banquete. A veces como cristianos podemos decir: no, solamente hoy, este viernes voy a tener nomás, este viernes una canita al aire, nomás este viernes una noche de locura, pero no, el domingo estoy en la iglesia, gloria a Dios. Nomás esta aventurita, así de pasoncito, que yo mañana arreglo con Dios. Pero no sabemos, amados, si mañana nuestros ojos se van a abrir. Eso solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Y es por eso tan necesario mantener a cuentas con Dios. Así que cuidado con la idolatría. ¿Y sabe por qué? Porque la idolatría paga mal. Muy bien, vamos al segundo punto. Es bien interesante, y seguimos con Daniel en Babilonia. Ver algo tremendo aquí, es que el diablo puede imitar, pero solo Dios es todopoderoso. Repito eso: el diablo puede imitar, pero solo Dios es todopoderoso. Pastor, me preguntaba alguien: ¿y cómo es posible que una adivina con precisión diga el 13 de noviembre de 1900 que y eso salga? Claro, es que hay un espíritu de adivinación de las tinieblas, cuyo interés, además de adivinar, es apartar a la gente del verdadero camino de Jesucristo. Pero su naturaleza es la perversión. Su objetivo es llevar a las personas a las tinieblas. Por eso el diablo puede imitar y hacerle creer a muchos que eso o aquello o alguna cosa que ocurre es de Dios, porque él es imitador. Recuerden, el diablo no es creador, el único todopoderoso es Dios, pero pretende imitar. Así que leamos por favor Daniel capítulo 5, versículos 5 al 8. Daniel 5:5. Como les decía, con mucha atención. Verso 5 dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Te puedes imaginar? Las rodillas le aplaudían, como decimos nosotros. Verso 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, esto es astrólogos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación.
Dejémoslo allí. Ante lo que el rey estaba haciendo, el rey Belsasar y sus príncipes, ante ese desorden, la intervención de Dios no se hizo esperar. El rey Belsasar había enojado al Señor, había tomado aquellos vasos sagrados para pervertirlos. Entonces del cielo viene la mano de Dios y comienza a escribir, dice en la pared, cerca del candelabro. Esto es la parte más iluminada de aquel salón, que era un salón inmenso, porque están hablando de 1000 príncipes. Si aquí apretaditos cabemos 200, que tenemos que hacer a veces salir los niños para poder organizarnos acá. ¿Tú te imaginas un espacio para 1000? Es 5, 6 veces, 7 veces esto. Era un salón inmenso. Y allí donde estaba la parte más iluminada, empezó a aparecer la mano y empezó a escribir. Todos los presentes, incluyendo el rey, se llenaron de temor. Y cuando terminó la escritura, yo me imagino, ¿no? Empezó a escribir 4 palabras, ¿recuerdan? Mené, mené, tekel, uparsin. Y acabó de escribir y la mano se fue y todo el mundo quedó. Ahí no, como que nadie se mueve. Sin embargo, en el momento en que ya pasa como esa instancia, el rey grita y manda a llamar a todos los magos, a todos los encantadores, a los adivinos, a los brujos. Los llamó para que interpretaran lo que aquella mano había escrito. Y aquí podemos ver nosotros la tremenda influencia del ocultismo que había, no solo en la corte real, sino en toda Babilonia. Y le digo una cosa, el rey tenía ahí en su palacio a aquellos magos, sabios, astrólogos y adivinos, los tenía allí porque ellos ya habían demostrado que tenían cierto nivel de poder de las tinieblas. Ahí no estaban porque eran cuenteros, era el rey el que los tenía en su corte. Y estaban allí porque era gente metida en las tinieblas, es decir, estaban bien endemoniados. Fluían en los poderes de las tinieblas. Así que él los mandó a llamar. Y los manda a llamar y les dice: el que de ustedes me diga qué dice allí, lo voy a vestir de púrpura. Este es el color real. De hecho, hubo algunos países en donde quienes usaban el color púrpura es porque eran de la familia real, nadie más podía utilizar ese color. Pero púrpura tiene que ver con el color real. Así que le estaba diciendo: le voy a dar participación en mi corte. En segundo lugar, vas a llevar en tu cuello un collar de oro. ¿Tú te puedes imaginar eso? Hay que ser fuerte porque no ese collar lo llevaba para adelante. Y en tercer lugar le dice: será el tercer señor en el reino. Recordemos que Babilonia era el imperio del momento. Y entonces todos ellos se van allí a mirar y dice la escritura, no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Aquella escritura venía con un código especial, código que solo el Espíritu Santo podía descifrar. Nadie más podía interpretar eso. Ese mensaje no lo pudieron interpretar los magos, ni los sabios, ni los astrólogos, solamente Daniel. Porque en esos magos y astrólogos operaban los espíritus inmundos, pero en Daniel operaba el Espíritu Santo de Dios. Y eso, hermanos, es lo que sigue haciendo la diferencia hoy. Tú puedes prepararte para ejercer una gran profesión. Y tú puedes hacer yo no sé cuántas especializaciones o doctorados o maestrías, pero si no está allí la gracia de Dios, las cosas difícilmente prosperarán. Porque lo que levanta a alguien del promedio es Dios mismo. Ahí habían muchos, pero lo hermoso de este libro es que a lo largo de él usted ve que siempre Daniel estuvo arriba, porque Dios lo ponía arriba, porque Dios honra a los que le honran. Y Daniel tenía un don muy especial, resultado de su vida de comunión con el Señor, porque era un hombre que oraba 3 veces al día, era un hombre que buscaba a Dios. Y resultado de esa búsqueda, el Señor lo revistió con un don especial para interpretar visiones, sueños, enigmas, dificultades
escrituras como esta, cosas que nadie más podía entender. Dios le había dado a él esa capacidad. Y en medio de todo eso, Daniel nunca dijo, bueno, yo tengo ese don, pero qué interesante conocer un poquito sobre lo que los brujos hacen. Ya que él se movía en medio de los hechiceros y encantadores y sabios de Babilonia, porque recordemos que cuando Babilonia sometió a Israel, tomó a los más jóvenes y se los llevó. A los que ellos veían con ciertos potenciales, se los llevaron y les enseñaron su lengua, les enseñaron su historia, les enseñaron su cultura, los enseñaron en toda ciencia y sabiduría. Pero Daniel siempre se destacaba sobre todos. Y ahora Daniel llega a este momento, pero él nunca en su vida cayó en eso. Como si le sucedió, por ejemplo, al rey Saúl. El rey Saúl conocía a Dios, conocía la ley, conocía la palabra. En una ocasión el Espíritu Santo vino sobre él y se manifestaba. En varias ocasiones sucedió. Pero el rey Saúl en los últimos años de su vida se fue a consultar a la divina de Endor. Dios nos guarde para que ninguno de nosotros, una vez conociendo el camino de Jesucristo el Señor, nos encontremos practicando el ocultismo o recurriendo a métodos que para Dios son abominables. Y por eso vemos aquí en tercer lugar que la integridad de Daniel fue su fortaleza. La integridad de Daniel fue su fortaleza. Estamos hablando, hermano, de un hombre que estaba en medio de Babilonia, la cuna del ocultismo. Babilonia tenía a los más sabios en ocultismo de aquella, era la Harvard del ocultismo en ese tiempo. Y en medio de ellos estaba Daniel. Era el Espíritu Santo el que operaba en Daniel. Pero en medio de todo eso, la integridad de Daniel siempre brillaba. Leamos por favor Daniel capítulo 5, versículo 13. Porque resulta, ubiquémonos nuevamente, hermanos, que aquellos sabios, astrólogos y adivinos miraban la escritura pero no podían interpretarla. Entonces todos se rascaban la cabeza. Y el rey decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Recordemos que todo esto ocurre en una noche, la noche del banquete. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces entró la reina, dice la escritura. A mí se me hace que ella no estuvo de acuerdo con ese banquete porque no estaba ahí. Entonces ella entró, ¿no? Y le dijo, rey, porque él decía, y entonces nadie va a interpretar este sueño. Y le dijo, rey, hay un hombre que tu padre Nabucodonosor trajo de los cautivos de Judá. Y ese hombre tiene sabiduría, revelación y ciencia. Sobre él opera el espíritu de los dioses santos. Ella sabía que los que estaban ahí no eran tan santos. En él opera el espíritu de los dioses santos, le dice. Y tan sabio es que tu padre lo puso sobre todos los magos y astrólogos de Babilonia. Entonces el rey Belsasar lo mandó a llamar. Entonces leamos por favor Daniel 5:13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura. Recuerde que los astrólogos son los que leen los astros. Son los que le dicen a una persona, le dicen, mira, y lo que pasa es que Marte está en línea con la Luna y con Júpiter. Y entonces el satélite de no sé cuál, de manera que tu número es el 721. Esos son los astrólogos. A ti, de acuerdo al signo que tienes, tu color es el naranja. Esos son los astrólogos. Entonces él mandó a llamar a todo eso. Dice, verso 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos. Obviamente eso es brujería, eso es satánico. Y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino.
Yo creo que cualquiera de nosotros hubiese dicho, aleluya, gloria a Dios. Había estado esperando en mi vida una oportunidad de estas. Mire, le dice el verso 17. Verso 17. Entonces Daniel respondió, dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Qué le parece a usted eso? No, pastor, pues ahí sí la embarró Daniel. ¿Cómo así, pastor? El rey Belsasar manda traer a este intérprete de mensajes, que ellos, de acuerdo a su cultura, dicen sobre él hay un poder especial. Y nuevamente el rey le promete a Daniel todo lo que ya nosotros habíamos leído, esas tres cosas: vestirlo de púrpura, el collar de oro y convertirlo en el tercer señor del reino. Que sin duda, hermano, eso es algo que desearía cualquiera en Babilonia o de cualquier otra tierra, pero no para Daniel. A Daniel eso no lo sorprendió. El profeta de Dios no anhelaba esos dones ni esos regalos. El profeta de Dios no quería aquellas riquezas. Y me hablaba, por ejemplo, de Eliseo cuando atendió a Naamán, y después de que Naamán quedó limpio de salir del Jordán, viene y le dice a Eliseo, mira, a Jesse, le dice, mira, aquí hay una plata, un oro, unos vestidos. Y se fue Jesse todo contento y le dijo, señor, mi señor, Naamán ha venido y tiene oro y plata, y dile que se lleve todo eso. Jesse se quedó, ¿sí? ¿Seguro? Dígale que se lleve todo eso, no queremos eso. Y me acordaba de Abraham, cuando recuerdan ustedes que lo estudiamos, y salió el rey de Sodoma y le dijo, quédate con el oro y la plata y dame la gente. Y Abraham le dijo, de ti no recibo ni un cordón para que no digas que tú enriqueciste, Abraham. Y cuando viene este rey Belsasar y le dice, Daniel, mira, tendrás esto y esto, Daniel le dice, yo no quiero nada de eso, déselo a otros, a los suyos. Yo no quiero nada de eso. Yo me voy a limitar a ejercer lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Daniel no quería participar de esos regalos porque él tampoco aprobaba lo que el rey Belsasar estaba haciendo. Entonces me llama la atención, además de lo que ya les dije, ¿por qué Daniel no quiere esos regalos? Entonces me dio por investigar el nombre del rey Belsasar. ¿Qué significa ese nombre, Belsasar? Y me encontré que el nombre de aquel rey tiene dos significados. Belsasar, en primer lugar, significa Bel protege al rey. Creo que tenemos allí. Bel y su equivalente es Baal. O sea, Baal protege al rey. Imagínate. Baal protege al rey. Belsasar era un protegido de Baal. Y Baal, o Bel, era el principal dios de los babilonios y de los cananeos. Y creo entonces que cuando Belsasar nació, fue consagrado a Baal. Como sucede muchas veces con nuestros niños, cuando nacen y los consagran, y no a Jesucristo el Señor. Él fue consagrado a Baal. Así que él promovía el culto a Baal y a todos los dioses derivados de Baal. Pero hay un segundo significado. Belsasar significa, en segundo lugar, maestro del tesoro. Y ese me cautivó. Maestro del tesoro. Es decir, hablamos, hermanos, de uno que administra, ama, preserva los tesoros. Ya que su nombre está ligado a Baal, hablamos de los tesoros de las tinieblas. Es decir, aquellas riquezas manchadas de sangre, tesoros con maldiciones, prosperidad sin Dios, falsas o pasajeras riquezas con la que el hombre se ha engañado pensando que en eso está su felicidad. Y por eso muchas veces una persona que convierte las riquezas en su ídolo termina solo y con 10 pesos, porque las tinieblas le hicieron creer
que esas riquezas son su felicidad. Y creo firmemente que Dios nos quiere prosperar y bendecir, pero la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Entonces Daniel, hombre que tenía sabiduría y revelación de Dios, rechaza la oferta del rey Belsasar. Él no quiere esos regalos. El profeta sabe que la verdadera bendición es la que viene de Dios y que esa es la que permanece. Y creo firmemente que Dios nos quiere bendecir, pero de la manera correcta, no cayendo en la ilegalidad, no cayendo en los negocios turbios. Finalmente, Daniel da la interpretación de lo que allí está escrito. Y como Daniel la interpretó, así fue. Porque como hemos leído ya, el rey Belsasar murió aquella noche y los medos sometieron a los babilonios. Quiere decir, hermanos, que eso sucedió en el transcurso de unas horas. Porque cuando Dios habla, Dios cumple lo que dice. Vamos en tercer lugar, hermanos, a algo me parece muy bonito. Y es que Dios revela sus tesoros a quien le ama y le busca. Dios revela sus tesoros a quien le ama y le busca. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hablamos entonces de los tesoros de la revelación. Él se los da a quien le ama, a quien le busca. Daniel capítulo 5. Leamos por favor versículo 24 al 28. Ubíquese allí, Daniel 5, 24. Antes de leer quiero decirle algo, antes de leer. Entonces, cuando el rey Belsasar le echa ese poco de flores a Daniel, he oído de ti que sobre ti operan los espíritus de los dioses santos, y que tú revelas esto y que tú interpretas aquello, y por eso te he hecho venir. Entonces Daniel le habla al rey y le dice al rey Belsasar: el Altísimo Dios le dio a tu padre Nabucodonosor la oportunidad de ser el rey de Babilonia, lleno de poder, de resplandor. Él daba vida a quien quería y a quien quería se la quitaba, hasta que un día, lleno de soberbia, no le dio la gloria a Dios, sino que él dijo: yo, Nabucodonosor, con mi poder he creado esta Babilonia. Y la Biblia dice entonces que del cielo vino la mano de Dios sobre él y su corazón fue transformado como en el corazón de una bestia. Vivía con los asnos, comía también hierba como ellos, estaba expuesto al sol y a la lluvia. Las uñas le crecieron como las garras del águila, dice la Biblia. Y estuvo en esa condición 7 tiempos, entendiendo 7 años, hasta que un día le fue devuelto el razonamiento y levantó la cabeza al cielo y reconoció que el Altísimo tiene poder sobre toda la creación y sobre todos los hombres, y que Dios pone a gobernar a quien le place. En ese momento le fue devuelta la razón al rey Nabucodonosor. Y le dice Daniel al rey Belsasar: y tú, sabiendo todo eso, no te has arrepentido, y sabiendo que tu vida está en las manos de Dios, no lo has honrado. Y todo el mundo era callado, pero Dios estaba con Daniel y le dijo: ahora voy a leer lo que allí dice. Daniel capítulo 5 versículo 24. Daniel 5, 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Porque el que sometió a Babilonia en aquel momento fue el rey Darío de Media, pero luego el rey Darío de Media cayó bajo el gobierno de Ciro el persa. De manera que cuando Persia se levantó a gobernar, ya Dios lo sabía, ya Dios lo había profetizado.
Entonces vemos que Daniel interpreta aquel pasaje como resultado de la profanación de los vasos del templo. Eran los vasos de hacer el culto al Señor. Y Daniel interpreta ese mensaje y le dice: mire, rey, aquí parafraseando, ¿no? Mire, rey, Dios ha tomado su corazón y lo ha pesado en la balanza, y a usted le falta. Entonces yo leía eso y dije: ay, Señor, ¿cuánto me faltará a mí? Ay, Dios mío. Imagínate que tomaron tu corazón, imagínate que el Dios tome tu corazón y lo pese en la balanza, hermano. Dios mío, ten misericordia. Y has sido hallado falto, y el Dios de gloria te quita el reino, y será entregado a los medos y después a los persas. Y vemos entonces que Daniel, por el poder del Espíritu Santo, revela el mensaje. Y aquí debemos recordar, hermano, que las cosas secretas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Los tesoros de la revelación están a disposición de usted. Ahí están. Dios solamente espera que tú lo busques. Nos dice el versículo 29, por favor, leamos el versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Ahora, ¿por qué Daniel finalmente tuvo que hacerlo? Porque recordemos que Daniel era un cautivo, él venía del cautiverio de Judá, él era un preso, un esclavo al servicio del rey. Entonces él tenía que someterse, porque si no se sometía se quedaba sin cabeza. Así que él aceptó que le pusieran un vestido púrpura, aceptó que le pusieran ese collar. Y entonces allí empezó el maestro de ceremonia a proclamar: he aquí Daniel, el tercer señor de este reino. Y todos aplaudían: oh, tremendo, poderoso. Pero resulta que solo un par de horas después caería el ejército de Media y el mismo rey Belsasar moriría. Y Daniel lo sabía. Por eso a Daniel no le movía el corazón eso, porque él sabía que solo la bendición que viene de Dios es la que permanece. Lo que viene de las tinieblas se va como el agua entre las manos. Lo que se obtiene por robo, lo que se obtiene de manera ilegal, lo que se obtiene recurriendo a cosas que delante del Señor son pecado, esas cosas se van como el agua entre las manos. La verdadera bendición que permanece es la que viene de Dios. El miércoles les compartía en la escuela a los hermanos, ese miércoles normal a las 7 de la noche continuamos estudiando. Le decía: es impresionante la cantidad de pirámides que siguen saliendo en Colombia. El gobierno colombiano ha tenido que intervenir una gran cantidad de pirámides todavía saliendo, hermano, y todavía cristianos cayendo en eso. ¡Ay, gloria a Dios! Mire, hermano, cuando aparezca ese argumento de que le dicen a usted: vea, usted con 1 millón se gana 7 en 15 días, asústese. Eso es anormal, eso es ilógico. Ese es el diablo. Cierro el paréntesis, hermano, y seguimos aquí. Sí, pastor, más bien siga adelante, pastor. Dios es bueno, hermano, y nos ama a todos. Punto número 5. Hay algo que me encanta de este hombre. Cuando tú confías en Dios, Dios se involucra contigo. Cuando tú confías en Dios, Dios se involucra contigo. ¿Y sabes por qué? Porque es que está en juego su nombre. Cuando tú tomas la decisión: yo voy a creerle a Dios, voy a esperar en mi Señor, voy a hacerlo a la manera de Dios, voy a seguir el modelo de Dios, entonces Dios se involucra contigo. Dios se involucra contigo. Y eso hizo
que en medio de un entorno tan difícil, Daniel permaneciera. Y el secreto de la permanencia de Daniel y de la bendición de Dios y del favor del Señor sobre la vida de él era precisamente eso: él confiaba en Dios. Y ese hombre estaba en Babilonia, no tenía templo porque lo habían destruido en Jerusalén, no había sacerdocio, no tenía a sus padres, no tenía un maestro de la ley, no tenía un escriba a su lado. Ese hombre vivía solo. Tendría contacto de vez en cuando con los demás cautivos de Judá, pero ese hombre tenía en su corazón un gran tesoro que se llama temor de Dios. A mí me gustó mucho un versículo en uno de los libros de los profetas que dice: y será el temor de Dios un tesoro en su corazón. Amados, nosotros no solamente tenemos que pedirle a Dios que nos bendiga materialmente, hay riquezas mucho mayores. Y una de las riquezas por las que debemos orar y pedirle a Dios es temor de Dios. El temor de Dios es más grande que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando hay temor de Dios en su corazón y usted va a hacer lo malo, el temor de Dios viene al corazón y usted dice: no, mejor no. Cuando tú estás emprendiendo un mal camino, el temor de Dios te inquieta, te turba, no te deja avanzar. Y no vuelves a tener paz hasta que no sales de ese mal camino. Porque eso es lo que hace el temor de Dios. El temor de Dios te lleva a creerle a Dios por cosas grandes. Porque el temor de Dios y la fe caminan juntos. La Biblia dice que cuando Dios le habló a Noé y le dijo: Noé, viene un diluvio, y nunca había llovido, y él dijo: bueno, así será. Noé, te vas a hacer un arca de tal medida, tal tamaño. Ah, bueno, también. Y allí va a meter todos los animales. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que él se fue a construir el arca, tal como Jehová se lo había dicho. Pero me encanta lo que dice Hebreos: y con temor preparó el arca. El temor de Dios nos lleva a creerle. ¿Cuántas veces, amados, nosotros leyendo los versículos, leyendo lo que es la palabra de Dios, y no le creemos? Ay, usted mira, pastor, yo sí le creo. El que cree le obedece. Amén, hermanos. Así que cuando oremos, digámosle: Señor, dame abundancia de temor de Dios en mi corazón. El temor de Dios que me preserva para ti, para tus planes, para tu voluntad. El temor de Dios. Y de esa manera Daniel se condujo rectamente ante el Señor. Quinto punto. Dice: mientras los reyes, mire esto, mientras los reyes e imperios pasaban, Daniel permanecía. Mientras los reyes pasaban, los imperios pasaban, Daniel permanecía. Porque Daniel estaba apoyado en Dios. Daniel no era un hombre que se apoyaba en sus emociones. Daniel no era un hombre que se apoyaba en sus sentimientos. Daniel tenía su vida edificada en la bendita palabra de Dios. Daniel fue un hombre que, siendo joven, decidió no contaminarse con la comida del rey, aquella comida que era consagrada a los ídolos. Él dijo: no, Señor, yo no quiero tomar eso, yo no quiero comer eso. Así que vino el encargado del rey y le dijo: Daniel, tienes que comer. Y Daniel habló con él, y él tenía el favor del Señor, y el designado para eso por parte del rey le dijo: listo, te voy a dar entonces, como tú dices, agua y verdura, pero tengo que probar a saber cómo te ves, porque si estás flaco y acabado, el rey me quita la cabeza a mí. Y resulta que Daniel, con otros compañeros, 3 compañeros más, 5 compañeros, ellos se abstuvieron de comer eso, y era verdura y agua, imagínate. Y dice que al cabo del tiempo probaron y los hallaron a ellos más cachetoncitos, más rosaditos y más inteligentes que los otros. Y así estuvieron el resto del tiempo. Daniel desde joven tomó una decisión:
yo quiero vivir para Dios y que el propósito de Dios en mi vida se cumpla. No fueron simples palabras, él respaldó sus palabras con sus acciones. Y por eso Dios se comprometió con él y lo puso en lugar alto. Y vemos aquí que los reyes y los imperios iban pasando, iban transcurriendo, pero Daniel permanecía. Leamos por favor Daniel capítulo 6. Avance al capítulo siguiente, Daniel 6. Versículo 28. ¿Están conmigo allí, hermanos? Dice, y este Daniel, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Prosperó. ¿Cuántos quieren prosperar? Yo quiero prosperar en todas las áreas, porque está escrito, la voluntad del Padre es esta: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tú prosperes en todas las cosas. Esa es la voluntad del Señor. Y aquí dice Daniel 6:28, y este Daniel prosperó. Daniel no estaba en Babilonia por cambambero. Daniel no estaba en Babilonia por mochilero. Daniel no estaba en Babilonia porque dijo, tan bueno irme por allá a conocer, en la cuna del ocultismo. Él estaba en Babilonia porque así lo había permitido Dios. Lo llevaron cautivo a Babilonia. Pero en medio de Babilonia, Daniel prosperó. Aunque era una tierra tan diferente y difícil, allí Dios lo prosperó. Porque no se trata de la tierra donde estás, sino de Dios que te bendice. Ay, que yo me voy para Estados Unidos, no, señor. Gloria a Dios. Amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros andamos, como yo les digo, no, con la billetera llena de almanaques y nada más? Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Me voy para Estados Unidos porque allá pagan en dólares. No, me voy para Chile porque esa es la moda. No, me voy no sé para dónde, y nos empieza a picar los pies para dónde nos vamos. Y nos apresuramos por irnos. Usted no sabe, yo tengo un listado de cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, templo del Espíritu Santo y conocedores de la palabra de Dios. Sí, hermano, cristianos hasta que le sirven a Dios, hombre, que cogen maleta y se van. Y yo le digo, Dios te habló, Dios te dijo, ¿cómo así que manden un mes por su esposa y los niños? ¿Qué es eso, hermano? Hágale despacio al asunto, esté seguro de que Dios lo esté direccionando. Y yo tengo una lista de los que han vuelto, como dice en el Chavo del 8, con la cola entre las piernas. Porque no se trata de la tierra, sino del que hizo los cielos y la tierra. La bendición es la que viene de Dios. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Nuestra confianza está en el Dios vivo, el que hizo el universo, el que creó todas las cosas. Si Él te dice tal país, allí te hará florecer. Si Él te dice el desierto, allí te hará florecer. Porque el Señor tiene el poder para cambiar el desierto en un oasis. Él hace florecer el desierto. Si Dios te dice tal cosa, hazla. No importa que otros hayan fracasado, sí, porque donde otros han fracasado, Dios te hará florecer. Dios te hará prosperar. La bendición de Dios estará por encima de todas las cosas. Eso es lo que nosotros requerimos. Eso es lo que nosotros requerimos. Dirección de Dios. Personas de comunión. No andamos afanados. Ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué llamaron? Ay, ¿qué dijeron? Imagínate a Dios. Dios no está en el trono así. Ay, Dios mío, Rusia y Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer? Ay, estos argentinos. Ay, Dios no se pone en esas. Dios no se pone en esas. Él está sentado en su trono.
lleno de gloria y poder. Él tiene el gobierno de todas las cosas y sus ojos están sobre cada uno de sus hijos y Él tiene cuidado de ellos, y su objetivo es que sean prosperados en todas las cosas. Dale a Dios el primer lugar y Él te sorprenderá con las bendiciones del cielo. Él abrirá esas ventanas de los cielos y derramará bendición. Él es fiel. Él es fiel, el Señor es fiel. Y vemos, es más, noten ustedes que Daniel dice, y este Daniel prosperó. Es aquí en el capítulo 7 cuando se viene a hablar de este hombre de esa manera. Daniel lo prosperó, Dios lo prosperó, Dios lo prosperó. Dice, verso 28, porque es muy importante lo que sigue diciendo. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Préstame atención aquí. Como hemos leído ya, Daniel ocupó un lugar de privilegio en el reinado de Nabucodonosor, primer rey de Babilonia, ¿cierto? El que estaba en tiempo de Daniel. Dios lo prosperó y lo puso en tan alto lugar que Daniel estaba sobre todos los adivinos, astrólogos, caldeos, brujos y hechiceros. Él estaba sobre todos. Él, dice también la escritura, que permaneció durante el reinado de Belsasar, que fue corto, porque acabamos de leer la historia. Pero cuando Darío de Media toma el imperio, dice la escritura que Darío lo puso a él como uno de los 3 principales gobernadores del país. Él llegó y tomó 120 sátrapas. Esos venían a darle cuenta al rey Darío, pero dijo, sobre estos 120, es que mucha gente de todas maneras, sobre estos 120 voy a poner a 3: Perencejo, Sutanejo y Daniel. Y se quedó mirando a Daniel y los informes de Daniel y dice, pero este Daniel tiene un espíritu superior, yo quiero ponerlo sobre todo. Noten ustedes algo, Daniel no era pastor, Daniel no era predicador, Daniel era un funcionario de la corte real, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Así que no importa el lugar en el que tú estés o la posición que ocupes, lo que te va a destacar es el poder del Espíritu Santo sobre ti. El Señor te va a dar sabiduría y eso te sobre el promedio. No necesitamos la palanca. Yo no necesito que fulano hable con Perencejo. Necesitamos que el Cristo de la gloria se mueva a nuestro favor. Cuando Dios se mueve, nadie lo puede detener. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Por encima de Dios no hay nadie. Por encima del Señor no hay nadie. Él es Dios todopoderoso. Amados hermanos, es que yo a veces siento que nosotros nos enfrascamos en un problema. Llega una crisis, llega una dificultad y ¡ay, me dio! ¿Cómo está, hermano? ¡Ay, en la lucha, pastor! Hermano, con nosotros está el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el Señor que murió y resucitó, si venció la muerte y el infierno, tú por el poder de Él puedes vencer el problema que tienes delante. Y Él no cambia, si lo hizo con Daniel, lo puede hacer con nosotros. Así que Daniel ocupó un lugar de privilegio durante el reinado de Nabucodonosor. Durante el reinado corto de Belsasar, fue uno de los principales gobernadores durante el reinado de Darío de Media. Y cuando vino Ciro el persa, dice la escritura, Dios lo prosperó. Al parecer, leyendo la historia, fue durante el reinado de Ciro el persa que Daniel muere. Dicen, enseñan, hacen cuentas que Daniel murió de 104 años. Y yo lo creo, ¿y sabe por qué? Bueno, si fue 103 y medio, no hay problema. Pero yo creo que por lo menos ese hombre murió de 100 años para poder abarcar esos 4 reinados: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Eso no fue en 3 años, hermano. Y ese hombre permaneció. Caían los imperios,
Daniel permanecía. Morían o mataban a los reyes, Daniel permanecía. El que vive en comunión con Cristo y basa su vida en la palabra será como una casa edificada sobre la roca. Podrán venir vientos contrarios y recios, podrán venir ríos con ímpetu, pero la casa no caerá porque está edificada sobre la roca, y la roca es Cristo, la roca es la palabra, y la palabra permanece para siempre. La palabra le da fuerza al cristiano, le da fuerza al creyente y le permite permanecer. Ese es el secreto, ese es el secreto. Dios honró a Daniel. Dios protegió a Daniel ante las conquistas y los cambios de reyes. ¿Usted no cree que de pronto en algún momento Daniel experimentaba temor y miedo? Cuando Daniel le dice al rey: y Dios ha quitado tu reino y será entregado a los medos y luego a los persas. Yo creo que Daniel tenía la Biblia, el cutucutu. Uy, Dios mío, ese ejército que viene es poderosísimo. Hermano, para que Babilonia cayera y Media lo sometiera, Babilonia tenía un señor ejército. Era un ejército grande el que venía, y valiente, vigoroso. Y Daniel decía: uy, Dios mío, y en medio de esta batalla, ¿qué será todo esto? ¿Qué irá a pasar? Pero él tenía su corazón confiado en Dios. Pastor, ¿será que va a comenzar la tercera guerra mundial? Porque están diciendo que ese Pin Jong no sé qué, y entonces Estados Unidos, ¿será que va a ser la tercera guerra mundial? No se asuste, que la Biblia dice que habrán guerras y rumores de guerras. No solamente rumores, habrán guerras, pero no se asuste, gócese, porque esos son principios de los dolores, porque el Cristo de la gloria viene por su iglesia y Él viene a establecer su gobierno y su reino. Por encima de Dios no hay nada. Pastor, pero es que se pone terrible. Yo creo que más terrible que Egipto bajo las plagas difícilmente puede haber. Vienen un tiempo de grandes tribulaciones, sí. Cuando los juicios de Dios venían sobre Egipto, la rana, la oscuridad, el agua en sangre, lo que sea, Dios siempre preservó la casa de los hebreos. Cuando Él vio el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios preservó a Lot y a su familia. Cuando envió el diluvio, el juicio sobre la tierra, Dios preservó a Noé y a su familia. Por eso nosotros creemos que Dios preservará nuestra vida y la de nuestra familia. Dios es el que protege y preserva a su pueblo. Dios es fiel. No podemos permitir que el miedo gobierne nuestro corazón. Ahora, ustedes acabaron de leer conmigo Daniel capítulo 6, el último versículo, pero ¿qué nos narra Daniel 6? Daniel en el foso de los leones. Se levantó el diablo. Esos adivinos, hechiceros y astrólogos dijeron: no, pero que que tiene la corona más grande de nosotros, pues entonces nos va a venir a gobernarnos, señor, y tenemos que crear un plan. Y lo hicieron caer y lo lanzaron al foso de los leones. Y esos leones estaban en ayuno, hermano. Ay, quién sabe cuánto hacía que no mandaban a uno allá. Y cuando cayó, usted, digo, Dios mío, tremendo, Daniel cae allá y los leones no, miraron y quedaron ahí. Yo siempre digo que yo creo que Daniel cogió una melena de esa y se la puso de almohada. Y vino el rey en la mañana: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios te ha podido librar. Y, sí, Señor, es que mi Dios sabe que no he hecho nada malo contra ti. Y el rey lo mandó a sacar y cogió a los otros y los lanzó. Dice la Biblia que no habían caído y ya los leones los habían desayunado. Dice la Biblia. O sea, la mano de Dios sobre Daniel era tan evidente que ni siquiera los leones pudieron hacerle daño. Hermanos, nuestra provisión y nuestra protección viene de Dios. Nuestra confianza no está depositada en los hombres o en las instituciones o en la brujería o en la mata de sábila. Nuestro corazón está confiado en Jesucristo, el Dios vivo. Y eso Daniel lo hizo y Dios lo preservó y lo bendijo. Yo con esto quiero terminar. Yo trato de imaginarme a Daniel. Daniel caminando por esos palacios, por esos pasillos del castillo, ¿no?
y a toda hora rodeado de brujos y hechiceros, porque eso era la mayoría, y él caminaba en medio de ellos. Estaba en Babilonia y él caminaba en medio de ellos, y ningún espíritu inmundo lo podía tocar. Daniel no decía: ay, qué susto, esa bruja tan fea, ay, ese tipo como me mira, uy, todo tan feo. Él sabía quién vivía en él. Él sabía que Dios venía de su lado. Y en medio de Babilonia, en tierra extranjera, y en medio de los brujos y los hechiceros, Dios lo prosperó. Entonces yo a usted le digo una cosa: busque a Dios, siga al Señor, porque no importa qué tan difícil sea tu entorno, el que vive en ti es más grande y brillarás a pesar de que el diablo no lo quiera permitir.